Padre, le damos gracias por este día, gracias por esta tarde, por habernos permitido estar aquí en su casa de oración, con el propósito de venir a escuchar su palabra, de aprender más de usted y conocer más de su preciosa palabra en este día. Te doy las muchas gracias por mis hermanos que vienen con este deseo en este día de hoy. Te agradezco por todos los que están aquí, Padre mío, y te ruego que me ayudes a poder explicar estos versículos de esta porción de su palabra en este día de hoy. Te ruego que me ayude con su Espíritu Santo para que juntos en este día podamos salir edificados de este lugar y poder poner en práctica lo que vamos a estudiar en este día de hoy. Antes que todo, Padre, le rogamos que perdone nuestros pecados. Reconocemos que somos pecadores, que fallamos constantemente delante de usted, por lo cual le pedimos que tenga misericordia y nos ayude en este día de hoy, para que así podamos tener comunicación con usted y una buena relación en estos momentos, Padre. Le doy las muchas gracias, Padre Celestial, por mis hermanos que están aquí, y te ruego por aquellos hermanos que no pudieron estar, primeramente por causa de su salud. Y rogamos por nuestro pastor, por la salud de él y de su familia, y de nuestros hermanos diáconos y hermanos que también están con problemas de salud. Y te ruego que les ayudes y que les bendigas, Padre Celestial, en este día. Así, Padre, dejamos este tiempo en sus manos para que nos ayude para poder aprender su palabra y que todo se haga conforme a su santa y bendita voluntad. En el nombre de su Hijo Jesucristo, le doy las muchas gracias por este día, este tiempo. Amén. Bien, pueden tomar su lugar. El tema de esta tarde es la soberanía de Dios y su requisito previo de la fe. Como ven, hermanos, este capítulo de Romanos 9, 10 y 11 está relacionando acerca de Israel, de la incredulidad de Israel. Israel era, ustedes saben que es el pueblo escogido de parte de Dios. Mas, sin embargo, Israel siempre estuvo en contra de Dios. Dios le había hecho una promesa de parte de Abraham, que Dios lo iba a llamar para la gloria de su nombre y para hacer una descendencia. Pero vemos que Dios estuvo trabajando con este pueblo de Israel, mas sin embargo, ellos recibieron de parte de Dios muchos privilegios de parte de Dios. Ellos tenían la Torah, tenían la ley, ellos tenían los profetas, ellos tenían muchos beneficios de parte de Dios. Pero muchos de estos privilegios los confundió a ellos, gracias, pensando que la salvación podían alcanzarla por medio de las obras de la ley. Mas sin embargo, Pablo en este libro de Romanos está haciéndole saber que el hombre no puede alcanzar su propia justicia por sí mismo, sino que es a través de Jesucristo. Es decir, que el hombre no puede estar directamente con Dios. ¿Por qué? Porque el hombre es pecador y Dios es santo y Él es justo y no puede tener esta relación con Él enfrente de Él. La única manera de que el hombre puede ponerse en pie delante de Dios es por medio de la obra perfecta que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Esa es la obra justa que Dios hizo para favor de todo ser humano. Y en estos versículos
vemos, estamos hablando de la soberanía, de muchas preguntas que están haciéndose aquí. Tocante a que, dice los judíos, en una parte aquí dice, bueno, pues, ¿cómo está esto? Si nosotros estamos estamos viviendo por la ley, y Dios nos dio la ley, y nos dio los profetas, y estamos siguiendo la ley por obras. Dios está mostrando injusticia. Pero tenemos que ver que Dios es justo y Él es perfecto. Porque Él tiene todo el mundo, todo el universo en su poder, y tiene además un plan perfecto para el mundo entero. Por lo cual Dios es justo. Y vamos a ver en los versículos 18 al 21, vemos la respuesta de Dios de estas preguntas, de lo que muchas personas no entienden. Dice el versículo 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Endurece. 21 dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Tenemos que ver, hermanos, que Dios es justo. Y Él sabe todas las cosas. Él conoce todo nuestro ser. Nosotros, tengo un ejemplo aquí, nosotros no podemos escoger a nuestros padres, pero Dios sabe quiénes van a ser nuestros padres antes de nuestro nacimiento. Él sabe todas las cosas, porque Él es omnisciente. Es uno de los atributos de Él. Él todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce. Una de las cosas que tenemos que ver que como creación de Dios, nosotros estamos limitados delante de Dios en el conocimiento. Es decir, que nosotros no podemos entender cuán grande es la profundidad de la grandeza de Dios. Estamos muy limitados. Y como vemos aquí en el versículo 21, Él es el alfarero y nosotros el barro. Cuando está hablando del alfarero, Él es Dios. Un ejemplo, está poniendo un ejemplo del alfarero. Que Él es Dios, el alfarero es Dios. Y nosotros somos el barro, el hombre. Una de las cosas que tenemos que saber, que la humanidad nunca puede comprender cómo es posible que Dios sea bueno y misericordioso. Nunca lo podemos entender. ¿Por qué Dios está diciendo los que van a ser condenados? ¿Y por qué Dios está diciendo que hay cielo? ¿Por qué Dios está con unos y con otros? Son cosas que nosotros no podemos explicarlo. ¿Por qué unos van a ir al cielo, otros van a ir a la condenación? No podemos entender ni comprender la grandeza de Dios. Y una de las razones por lo cual muchas de las veces hay muchas personas que se hacen esta pregunta, pues Dios es injusto. ¿Por qué me ha creado para condenarlo? ¿Por qué me ha creado para salvarme? ¿Por qué a unos sí, otros no? Eso es lo que ellos piensan. Tenemos que ver que el hombre
se fabrica, dice, un Dios a su propio gusto, el cual no endurece a nadie, no condena a nadie y siente lástima de todos. Esto es lo que crea el hombre en sí mismo. Vuelvo a repetir, el hombre crea un Dios que no endurece a nadie, que no condena a nadie y que siente lástima de todos. Eso es lo que busca el ser humano. Pero vemos la respuesta es que Dios es incomprensible en todo sentido. Y por lo tanto, su justicia, al igual que sus atributos, son incomprensibles. Nosotros no podemos comprender ni entender por qué Dios es así. Estamos muy limitados. Por eso vemos una cita bíblica en Romanos 11:33 al 36. Veamos más adelantito qué dice Pablo ahí. Romanos 11:33 al 36. Dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entiende la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que él fuese recompensado? Porque de él y para él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo por esa razón está escribiendo aquí: oh profundidad de las riquezas de Dios. En realidad, hermanos, nosotros no podemos comprender cuán grande es Dios. No podemos entender los atributos de Dios. Él es todopoderoso. Él puede sacudir el mundo así en un segundo a toda su creación. Él es omnisciente y nosotros no podemos entender acerca de que Él conoce el número de nuestros cabellos. Él conoce todo y nosotros no lo conocemos. Él es omnipresente donde quiera está. Y todos estos atributos no los podemos entender. Estamos muy limitados. Él es infinito, eterno, que para Él no existe el tiempo. Él es eterno. Y esa es una de las razones que nosotros no podemos entender cómo es la grandeza de Dios. Continuamos aquí mismo en el versículo, vemos el versículo 21. Regresando aquí la lectura. Perdón, versículo 19 dice, aquí está una pregunta muy interesante, dice: ¿quién ha resistido a su voluntad? Dice. Es decir, una de las cosas que Dios odia es la rebelión contra Él. Podemos ver aquí que el pecado que Dios odia es la rebelión. ¿Por qué? Porque vemos que el barro, o sea, nosotros, no debemos ser rebeldes contra el alfarero, o sea, con Dios, quien nos formó. Él está poniendo este ejemplo. El barro no tiene nada de autoridad con el que lo está trabajando.
No puede decirle, oye, yo no quiero que me hagas una olla. Yo quiero que me hagas una taza. El alfarero va a hacer lo que él quiera. Él es soberano sobre todas las cosas. Y nadie puede oponerse a su voluntad. Como vemos aquí, dice Dios que el pecado de la rebelión es igual que de la adivinación. Esto lo podemos ver en 1 de Samuel 15:23. Primera de Samuel 15:23 dice: porque como el pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. En este caso está hablando del primer rey Saúl. Y vemos que el pecado de la rebelión es lo mismo que la adivinación. Podemos ver aquí, hermanos, que Dios, como Dios odia la idolatría, Él tiene mucho odio a la idolatría, también tiene mucho odio a la adivinación. Es decir, que cuando está hablando de la adivinación, hay muchos cristianos en el mundo que muchas de las veces no entienden cuando llegan las pruebas y no ven la luz en su vida. Están pasando por oscuridad y llegan a caer hasta en el extremo de buscar una divina que les ayude a entender. Y eso es triste. Estoy hablando a los cristianos. Dios tiene mucho odio de esto, como lo que pasó con este rey Saúl. No es nada nuevo. En las iglesias hoy en día no sé si ustedes han escuchado que existen iglesias donde dicen: va a llegar el profeta fulano de tal y él les va a adivinar lo que está pasando en su vida. Y luego se juntan una muchedumbre de gente y luego dice, cuando está el profeta o la profetisa, porque hay ahorita ya esta profetisa, y luego dice: yo veo aquí un niño que está enfermo. Aquí está uno, dice. Levante la mano, no le dé vergüenza. Y ahí sale el niño. Oh, todos los demás quedan: oh, sí, es una divina. Oh, profeta, profetisa. Quedan emocionados. Pero la Biblia dice que ya no tenemos profetas. Tenemos la palabra de Dios revelada y bien clara para poder entender la voluntad de Dios. Pero aquí, hermanos, regresando al otro pecado, pecado de la idolatría, de la adivinación, regresando al pecado de la rebelión, podemos ver en nuestras iglesias cristianas que hoy en día existe mucha rebeldía de su parte de los cristianos. No se están sujetando al ministerio que Dios les está dando.
Se están ocupando en muchos quehaceres en este mundo, pero no se enfocan en sus ministerios que Dios les ha dado. Eso es lo que está pasando hoy en día. No quieren compromisos con Dios. Quieren que otro lo haga y que otro lo haga o que la otra lo haga. Y no olvide que Dios tiene mucho odio de aquellos que están mostrando rebeldía de parte contra Dios. Él tiene mucho odio. Vea su vida, vea su ministerio, cómo está delante de Dios. Y esto es lo que vemos aquí. ¿Quién ha resistido a su voluntad? Continuamos más adelante. Somos hechos todos, dice, del mismo barro, como vemos en el versículo 21. El barro, hermanos, en su estado natural es feo. Es un lodo pegajoso, feo, negro, café, no sé. Pero esto está hablando de una enseñanza de parte de Dios. Que Dios puede transformar nuestras vidas. Él puede cambiar todo nuestro ser. La merced de Dios, que lo que hace a un vaso es ser bonito y el otro común. Dios puede cambiar nuestro ser, nuestra vida, de tal manera que podamos vivir en obediencia a Dios, sujetándonos a su voluntad. Él es el único que puede cambiarnos. ¿Cuándo? Cuando nos sujetamos a la voluntad de Dios. En el versículo 22 vemos que Pablo hace una declaración en forma retórica. Dice el versículo 22, haciendo esta pregunta ahí. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Si Dios quiere determinar el mundo así, ahorita lo puede hacer en un instante. Si Él quiere cortar el alimento así lo hace en un segundo. Podemos entender que en la humanidad, lo dice aquí, y hacer notorio, dice, su poder, dice, soportó con mucha paciencia. Aquí esta palabra soportar, hermanos, está hablando de que Él ha tenido mucha compasión del ser humano. El ser humano, su deleite es hacer pecados constantemente delante de Dios. Él no quiere creer en Dios. Él está rechazando a Dios, aborreciendo a Dios, blasfemando contra Dios, haciendo iniquidades. Todo eso está haciendo el hombre hoy en día. Pero vemos que Dios, a pesar de todo esto, lo que el hombre está haciendo en contra de Él, Dios tiene mucha paciencia.
para soportar todo este mal que hacen los hombres. ¿Por qué? Porque Dios tiene compasión y Él no quiere que ningún hombre perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Vemos en 2 de Pedro 3:9 lo que dice ahí. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mas, sin embargo, vemos aquí que Dios tiene compasión. Dios es paciente y Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Como hemos dicho, como hemos venido diciendo, el alfarero en su soberanía tiene el derecho para destruir a los que van a ser malos, o digamos a los incrédulos desde un principio. Él tiene derecho de destruirlos, pero Él es paciente, Él es misericordioso. Él está mostrando su paciencia para con esas personas. Por más mal que hagan, Dios tiene misericordia de ellos. No quiere que perezcan. Porque si Él quisiera, desde un principio Él puede quitarlos de este mundo. Pero Él tiene compasión. Tenemos que ver que el alfarero, dice, no los hizo para destrucción. O sea, Dios no nos hizo para destrucción. Pero su propia rebelión del barro, o sea, del hombre, se prepara para la justicia delante de Dios. Dios no lo hizo con este fin, para destruirlo. Pero el hombre se está preparando para esto. Una cosa que tenemos que entender aquí, hermanos, es que no está, dice, tratándonos, Dios no está tratándoles como barro, sino como criaturas que pueden, fíjese bien, que pueden ejercer su voluntad de aceptar o de rechazarlo. Vuelvo a leerlo. Dios no está tratando como barro a nosotros, literalmente, sino como criaturas que pueden ejercer su voluntad de aceptarle o de rechazarle. Llévelo muy en mente. Dios no nos va a pedir algo que no podamos hacerlo. Dios nos va a pedir algo que lo podemos hacer. Esto es decir que la persona es la que decide si quiere obedecerle o quiere rechazarle. En los versículos que siguen, Pablo emplea dos citas de los profetas del Antiguo Testamento. En Oseas, que está hablando del profeta Oseas, y de Isaías, versículos 25 y 26, dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente.
En el versículo 25, Pablo está repitiendo lo que dice en Oseas 2:23. Vamos para allá. Oseas 2:23 dice: y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo Ruama, y diré a mí, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Aquí está hablando para poder entender este versículo 23, necesitamos que leer el capítulo 1 de lo que está hablando acerca de estos nombres, el significado de estos nombres. Podía leérselo, pero lo puede leer en casa, pero les voy a dar una pequeña explicación de lo que dice en ese capítulo. Dios mandó al profeta Oseas para que buscara a una mujer prostituta que estaba vendiendo su cuerpo en las plazas. Y Dios le dijo que fuera y tomara a una mujer de ellas. Y esta mujer se llamaba Gomer. Y él fue y la tomó con el propósito de mostrar al pueblo de Israel la rebelión espiritual que estaban viviendo delante de él. Y vemos que Dios le concedió 3 hijos, de los cuales uno se llamaba Jezreel, el otro se llamaba Lo-Ruama, y la otra Lo-Amim. Y todos estos nombres tenían sus significados. El significado de Oseas, el nombre de Oseas es salvación. Eso es lo que quiere decir, salvación. Pero vemos que el nombre de Jezreel quiere decir Dios siembra, o el que da la semilla. Y el otro nombre de Lo-Ruama quiere decir no hay compasión. Y el tercero es Lo-Amim, que significa no pueblo mío. Eso es lo que significa. Y lo que está diciendo aquí, Pablo está citando esta cita bíblica, diciendo que este pueblo estaba en rebelión contra Dios espiritualmente. Y que esta mujer, a pesar de que tenía un hijo de otro hombre y luego tenía otro hijo de otro hombre, aún haciendo esta fornicación de pecado, Dios tenía compasión de la vida de esta mujer. En este caso es Israel. Israel estaba constantemente haciendo mal delante de Dios. Dios lo ayudaba, caían en problemas, Dios lo ayudaba, pero ellos regresaban amando ídolos atrás, siguiendo la idolatría, siguiendo la fornicación. Y vemos que Dios mostró su merced para con ellos. Cuando esta mujer se iba, ya Dios le decía a Oseas, ve por ella,
Ve por ella. Aquí estaba mostrando que esta mujer era infiel espiritualmente. Así también Israel así estaba. En estos tres nombres representaban la actitud de Dios hacia Israel, su pueblo escogido, pero era desobediente. Dios ha tenido mucha compasión de su pueblo. Dios le dio los profetas, Dios le dio los patriarcas, Dios le dio la ley. Dios los ha bendecido muy grandemente. A pesar de tantos problemas que han tenido, Dios los ha ayudado. Y podemos ver que todo este tiempo de desobediencia, de infidelidad delante de Dios, Dios muchas de las veces los entregaba en esclavitud. Los entregaba a los enemigos. Podemos ver que un ejemplo que los entregó con el rey Nabucodonosor. En el año 70 después de Cristo también los entregó con el general Tito. También casi los destruía a todos. Con Hitler, más de 6 millones de judíos que mató. Pero aún así, este pueblo estaba en contra de Dios, no aprendía la lección. Estaba en contra de Dios, matando a sus profetas, incluyendo al Señor Jesucristo, mostrando mucha rebeldía. Sin embargo, Dios ha tenido misericordia de él. Dios ha tenido un remanente. Y regresamos a la lectura que tenemos. Así como Dios ha tenido misericordia de este pueblo, también la ha tenido con nosotros. Dios nos da una oportunidad a nosotros para que vengamos y sirvamos fielmente a Dios. Pero nosotros, ¿qué decimos? Ahora no voy a la iglesia. Tan fácilmente decimos, es que voy a un mandado, inventamos muchas cosas, es que tengo mucho trabajo. No olvide, hermanos, que Dios es soberano y Él sabe y Él está tomando nota de toda su vida que lleva usted. Y usted no puede ocultarse nada delante de Dios. Mas, sin embargo, vemos en el versículo, regresamos al versículo 27. Dice, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Podemos ver, hermanos, que aquí el profeta Isaías, la palabra aquí está hablando, la clave es clamar, clamar. El profeta estaba clamando por su pueblo, que Dios tuviera misericordia, que tuviera compasión, que no lo destruyera. Él está dando gritos de angustia por la salvación de Israel. Como el profeta le costó muchas lágrimas por su pueblo, así también Jeremías y muchos profetas, incluyendo el Señor Jesucristo, cuando decía, oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise yo juntar como la gallina junta sus polluelos? Mas no quisiste.
buscaste rebeldía, rebelión. Vemos que el versículo que también vemos aquí en el versículo 27 está relacionando acerca de los, dice, si fuere el número de los hijos de Israel. Cuando está hablando de los hijos de Israel, hermanos, aquí también está incluyendo a los hijos a los que han de reconocer a Cristo como Salvador. Habla de los gentiles de todas partes del mundo, de los que han recibido a Cristo. Y podemos entender que está diciendo que los gentiles tienen el mismo derecho de recibir a Cristo como también los judíos. Eso es lo que está diciendo. Gloria a Dios por la misericordia que hemos alcanzado. Nosotros no teníamos parte en estas cosas, mas por su gracia, por su misericordia, Él lo hizo. Es algo que nosotros no podemos entender, que solamente Él está como el hacer, como el querer. El requisito previo de la fe ordenado por Dios, lo vemos en los versículos que siguen, del versículo 30 hasta el versículo 31. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Es interesante, hermanos, es interesante esta frase. Está diciendo que los gentiles que nunca les fue dada la ley de Moisés, nunca trabajan, dice, para ganar la salvación, son salvos por la fe y no por las obras. A los gentiles nunca se les dio los 10 mandamientos. Eran exclusivamente nomás para el puro pueblo de Israel. Algo que hoy en día muchos gentiles se toman este cargo que Dios no les da. Usted le pregunta a alguien que no sea judío y le dice que Cristo es el que salva y le puede perdonar sus pecados. Y él dice, no, la salvación no es por eso, la salvación es por las obras. Los judíos, hermanos, los judíos, ellos se les fue dada la ley. Pero la ley nunca fue dada para la salvación de su alma. La ley fue dada para que vea que el hombre no puede con su pecado, con su carga. La ley fue como un espejo para el ser humano, es como un espejo para verte los males que tú tienes. La ley dice no matarás y tú estás matando. La ley dice no mentirás y tú estás mintiendo. La ley dice amarás a tu Dios sobre todas las cosas, tú no estás respetando a Dios. Para eso fue dada la ley, para que el hombre entendiera que no puede con su pecado. Pero hubo un hombre que llevó a cabo esta ley perfectamente al pie de la letra, y este hombre fue Jesucristo, que la cumplió perfectamente para podernos dar la salvación eterna. Y por medio de esta justicia de Él, nosotros podemos estar enfrente de Dios
creyendo en Él. Israel, a quien le fue dada la ley de Moisés, no la alcanzó, dice, que no alcanzó la salvación. ¿Por qué? Porque estaban y están todavía creyendo en sus buenas obras para alcanzar la salvación. Pero tenemos que ver que la salvación es por Jesucristo, no por obras. En ninguna dispensación que hemos estudiado no vamos a encontrar, en la palabra de Dios, no vamos a encontrar que la salvación se puede encontrar de otra manera, sino que todo está enfocado a través de Jesucristo, el único que puede salvarles. Y esto fue desde un principio de la creación. ¿Cómo se salvaba la gente antes? Creyendo por la fe que iba a venir el Cordero de Dios a pagar el precio de sus pecados a futuro. Hoy en día, ¿cómo la persona puede ser salva? Creyendo por ese sacrificio en un pasado de hace 2000 años que Jesucristo hizo en la cruz por sus pecados. Siempre la salvación, siempre va a ser y será por la fe puesta en la persona del Señor Jesucristo. Una de las cosas, hermanos, interesantes que vemos aquí, cuando la ley fue dada, dice, para los judíos, o sea, para ellos podían entender que nunca, jamás por sí mismos podían alcanzar la pureza que demanda Dios para la salvación. Ellos podían entenderlo. Ellos lo único que necesitaban solamente es la fe puesta en la persona de Cristo. Mas sin embargo, ellos todavía continúan llevando los 10 mandamientos. Y así hoy en día sigue la humanidad. Se crea su propio Dios, a su propia manera. La única manera para poder tener la salvación es por medio de Cristo. Las Escrituras dejan en claro que ninguna persona se salva aparte de la fe en Cristo. No hay ninguna persona que puede salvarse. La Biblia está bien clara acerca de la salvación del alma. El tema principal de toda la Escritura es la salvación que está en Jesucristo. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vemos lo que continúa el versículo 32 y 33 para concluir, porque dice, ¿por qué? Está haciendo una pregunta. ¿Por qué los judíos no alcanzaron la salvación? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. No hay otra manera para poder tener la salvación de nuestra alma, solamente Jesucristo. Y Pablo concluye diciendo aquí que el hombre, sea judío o sea gentil, nunca antes ni después puede ganar su salvación por las obras que haga en esta vida. Todo es por la fe. Concluimos pues, hermanos. Digamos que Dios es el soberano de todas las cosas y que nosotros no podemos comprender
la grandeza de Dios. No vamos a poder entender los atributos de Dios, cómo Él hace todas las cosas. Él es el creador de todo el universo. Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Lo único que resta como hijos de Dios es sujetarnos a vivir bajo su voluntad y centrarnos en el ministerio que Dios nos ha dado. Como hijos de Dios, a cada uno de nosotros nos ha dado un cargo en esta vida. El propósito de llamarnos es para servirle, para hacer algo para la gloria de Dios. Y la pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Estoy dejando que otros lo hagan por mí? Dios un día nos va a tomar cuentas de lo que hagamos. No olviden que Él está tomando nota y que todo lo que hagamos vamos a dar cuentas a Él. No olviden, hermanos, que son privilegios de servir a Dios. Ahora que hemos sido salvos por su gracia, hay que servirle, hay que mostrar fidelidad y no mostrar rebelión delante de Él. Vamos a orar. Padre, le damos gracias por este día, gracias por su preciosa palabra. Le rogamos que nos ayude a poner en práctica lo que hemos aprendido en este día de hoy. Que nos ayude a enfocarnos, a entender quién es usted, a entender la salvación que usted nos ha regalado y considerar cuán importancia es mostrar fidelidad y obediencia a usted. Porque si no, si hacemos lo contrario, como vasos de honra y vasos de deshonra, usted no nos va a poder usar. Ayúdenos, por favor, a poder ser un vaso que dé gloria y honra a su santo y bendito nombre. Úsenos, por favor, y ayúdenos, Padre mío, para seguir en obediencia a usted. Le rogamos que tenga compasión de nuestra iglesia, esta iglesia local, y que ayude a mis hermanos para que nos podamos centrar en el cargo que tenemos como servidores, como hijos tuyos. Le rogamos que bendigas la salud de nuestro pastor y que bendigas a cada miembro de los que se encuentran enfermos y que tengas misericordia en nuestras vidas. Le damos muchas gracias por esta salvación que nos ha regalado. Rogamos que nos ayude a poder considerar su misericordia y su merced para con nosotros. Y no ser rebeldes como su pueblo Israel. En el nombre de Cristo Jesús, le damos las muchas gracias y le ruego que bendiga a mis hermanos. Entonces lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.